Hoy voy a entrevistar a mi yaya, Lola Lledó Carratalá. Voy a hacerle unas preguntas acerca de la guerra civil, que ella vivió en Campello, Alicante, ya que gran parte de mi familia procede de allí. ¿Qué edad tenías en este periodo de tiempo? 5 años. ¿Cómo os enterabais de que venían las bombas? Porque en Alicante, en Campello, veíamos unos reflectores que venían hasta allí, como si fuera el sol. Lo tiraban en Alicante y venía al Campello y a otros pueblos. Y por eso sabían que venían los aviones a bombardear, ¿no? Y una sirena, ¿no? Y una sirena, sí, es verdad. Era como una luz y una sirena. Sin parar. ¿Dónde os refugiabais mientras bombardeaban? Cada uno donde le pillaba, pero nosotros como vivimos cerquita de la plaza, íbamos al refugio de la plaza. Que la plaza estaba vacía. Sí, entraban por la plaza y por allá, por ese caminito que vamos a salir a la otra calle, eso está vacío de escalones. Por ahí unos y por ahí otros. ¿Y cuánto tiempo os quedabais allí metidos? Pues mientras había los reflectores en Alicante, cuando paraban es que ya se habían ido los aviones. En este periodo de tiempo la comida era escasa. Contabais con una cartilla de racionamiento. Sí. ¿Quiénes os proporcionaban alimento? Eran los italianos. Los italianos, ¿no? Sí. Y puedo decir macarrones diarios. Y también os daban dulces, ¿no? Sí. Lo que tenían, caramelos, lo que pillaban, galletas. A los más chiquititos, a los mayores no daban. Tu padre era pescador. Sí. ¿Qué hacía tu madre con el pescado? Se iba a unos pueblos fuera del Campello a cambiarlos por comida, por harina, por zapatillas, lo que le daban en las casas, cambiaba la harina. Hacía una especie de trueque, ¿no? ¿Lo qué? Una especie de trueque, de intercambio. Sí. ¿Qué hacían con los santos en la iglesia? Los sacaron todos en medio de la plaza, los rompieron primero y después le prendieron fuego. ¿Sabes quiénes fueron? Pues sí, Los madrileños, ¿no? toda la gente que había forastera en la iglesia durmiendo. Porque los forasteros donde estaban viviendo en la iglesia. Sí, comían y todo, como si fuera una casa. No tenían otra casa nada más que es la iglesia para todos los que cogieran. ¿Sabes por qué quemaban a los santos? No, yo era muy chica y no sé por qué. Tú te escapabas para verlo, ¿no? Yo podría verlo porque vivía muy cerquita. Los sacaron todos en la plaza y en medio de la plaza primero los rompieron y le prendieron fuego. Y la iglesia estaba llena siempre de madrileños que vinieron a estar en la iglesia. Se quedaban, comían y todo dentro de la iglesia. Una vez acabada la guerra, tú ya tenías edad para ir al colegio. ¿Qué teníais que hacer todos los niños antes de entrar? Cantar, cara al sol, formar y cantar. Con la mano levantada, ¿no? Sí. Y quien no la tenía bien levantada, ¿qué hacían los profesores? Con la paleta nos daban. Para que levantarais bien el brazo. Bien, así, de tiesos. Tengo 88 años y soy superviviente de la guerra civil. Dolores Lledó Carratalá. Soy de un pueblo que se llama El Campello, de Alicante. Soy Pablo Meléndez y le voy a preguntar a mi abuela preguntas sobre Franco. ¿Qué recuerdas tú sobre Franco? Yo sobre Franco recuerdo
que esto estaba asolado, que cuando cogió Franco esto, yo nací en el 40, la guerra terminó en el 39, yo nací en el 40, pero que cuando Franco cogió esto, mi abuelo que quedaba me contaba, que cogió esto, es una era, el trozado todo, Málaga estaba trozadita, no había nada más de tienda, en Calle Lario dicen que yo de eso no, porque yo era entonces chica, pero mi abuelo me contaba que había tiendas que tenían unos rollos de tela de colchón con un cuadro blanco y otro azul, y de aquello se hacían vestidos las mujeres y se llevaban trozos de aquello y se apañaban. Y muy más, todo el mundo sin casa, todo trozado. ¿Qué puedes contarme sobre los pañuelos rojos? Pues mira, eso me contaba mi madre y mi padre, que antes, pues ponerse cosas rojas, los derechas, como se peleaban, los derechos y la izquierda, se peleaban. Dice que la madre dice que les decía, no se pongáis cosas rojas, que no se pueden poner cosas rojas, cosas de niños. Dice que eran dos jóvenes, dos hermanos jóvenes. Pues nosotros nos vamos a poner un pañuelo rojo. Se pusieron cada uno un pañuelo rojo y dicen que los mataron. Me contaban a mí mi madre y mi padre que los mataron por ponerse un pañuelo rojo en el cuello. ¿Y qué puedes contarnos sobre la comida o el hambre en aquella época? Pues no había de nada. Allí íbamos al pueblo, nos llevaba mi madre y había un zapatero que se llamaba Robles y era el hombre zapatero, íbamos todas, como hiciera Robles, una andalita de material, todos los años, todos los veranos, bueno, todos los años, y aguantaban 2 años, también miraba uno para ellos, ¿no? Es que ellas procuraban de que nosotros no estuviéramos muy abandonados, porque hay personas que estaban enteritos, que no tenían ropa, no tenían calzado, escalcito. Yo que sí que veo a todos los niños de los negritos, me acuerdo, digo, esto lo he visto yo, estos niños que hay abandonados, por eso yo no me gusta tirar nada, porque me acuerdo de cómo he pasado tanto, vaya, se ha pasado tanto, yo no hemos pasado, porque antes ni había juguetes, ni había reyes, mudaban el aguilando, mudaban 2 o 3 gordas, con 2 o 3 gordas compraban muchos caramelos, sí, eso eran los reyes. ¿Pero qué era lo que comíais en aquella época? Pues en aquella época, pues potaje, de garbanzo, de lentejas, mi padre sembraba lentejas, sembraba garbanzo allí en eso, y lo apañaba mi padre, lo guardaba mi madre y mi padre, pues de aquello comíamos potaje, teníamos que cargar el agua de allí de una fuente, una cañada, de un chorro que había hondo en una esteva, un caserío que le llevaban a una esteva, pues yo teníamos una burra, mi padre tenía una borriquita, que era chiquita, así bajita, y yo con la borriquita la aparejaba, que era chica que casi no alcanzaba ni aparejarla, le echaba su cerón, un cerón y un cántaro a un lado y otro cántaro a otro, y iba yo al chorro por el agua, y los que había allí en el chorro, como no podía sacar los cántaros ni podía cargarlos, pues me los sacaba. Espero que os haya gustado y esta ha sido la reflexión de mi abuela y sus recuerdos. Pero ya está. ¿Solías pasar hambre durante los años del hambre por la poca comida? Sí. ¿Conocías a alguien más aparte de ti? Sí. ¿A mucha gente? En los barrios, sí. ¿Compraste algo en el mercado negro? No. Vale. ¿Pasabas frío por la falta de electricidad y calefacción? Sí, y de ropa. ¿Teníais que utilizar siempre la misma ropa? Sí, hasta la de los domingos.
Y luego los días de la semana. ¿Sabe qué fue el Plan Marshall? El plan Marshall fue un plan que impusieron los norteamericanos para acordar con el gobierno franquista las fases que iban a montar. Entonces depositaron una cantidad de dinero que el pueblo no lo vio, y aparte de un cargamento de leche en polvo y mantequilla. Y aparte de eso, ¿qué alimentos solíais comer? Pues lo que había. Ahí no Trigo, sé, pan... nada que se vea. El pan, mucho boniato, y está lo que había que te proporcionaban las cartillas de racionamiento. Lo que pasa es que tenían que ir administrándolo para que te cupiera todo el tiempo. Vale. Ahora, de la muerte de Franco, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando murió? Yo, trabajando, Trabajando. ¿En qué? ¿En qué? pues mi oficio de protético dental. ¿Cómo se lo tomó la mayoría de la población? Según los pensamientos políticos que tuviera. Uno muy contento y otro muy triste. ¿Le hicieron algún homenaje a Franco Y, por morir o algo que así? yo sepa, no, le hicieron un entierro muy apoteósico y lo enterraron en el Valle de los Caídos, pero homenaje no. ¿Y qué pasó con el saludo y el canto después de su muerte? El saludo y el canto después de su muerte, pues empezamos a entrar, nombró a Juan Carlos como príncipe y heredero del poder, y al entrar a la transición, pues ya los cánticos y los saludos y eso Desaparecieron. fueron desapareciendo. Hola Pablo, te voy a contar un poco mi niñez y mi juventud. Yo nací en el 52. Tú sabes que los abuelos eran súper cariñosos. Éramos 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras. Yo soy la tercera. Mis padres trabajaban en el campo, pero para otras personas, ellos no eran propietarios. Entonces, yo recuerdo de que mis hermanos, cuando eran todavía pequeños, pues trabajaban cuidando animales en los cortijos, pero que no ganaban nada, solo le daban la comida. Y venían a la casa cada 15 días para vernos y para cambiarse de ropa. Entonces, como le daban la comida, pues los abuelos ya se ahorraban eso. El abuelo Juan siempre fue una buena persona y por donde estuvo trabajando siempre lo quisieron mucho. Estuvo en un cortijo con una familia unos 15 o 20 años. Él trabajaba allí todo el año. Por el verano contrataban más trabajadores, y luego los despedían, pero a él lo dejaban. El dueño de aquella finca era también muy bueno. Y entonces, para mi padre siempre le buscaba ocupaciones para que estuviera todo el año. Además, le daba también muchos obsequios de regalo de lo que había en su casa, de patatas, de verduras, de frutas. Entonces yo casi me crié allí, porque mi madre también trabajó allí en esa casa. Y aún hoy, después de, digamos, 60 años, con los hijos y nietos de aquellas personas, de aquel matrimonio, tengo yo amistades más que con una que si fueran de familia.
Mi padre no ganaba mucho. Me parece, mi padre entró allí ganando 5 pesetas, luego le subieron a 8 y así sucesivamente. La situación era muy mala, eran todos iguales, todas las personas tenían los hijos por ahí trabajando, le daban solamente la comida. Yo empecé a ir a la escuela ya más mayor, solamente estuve, digamos, un curso para hacer la primera comunión, luego otra vez a la casa, ya mis padres, porque eso fue en la provincia de Cádiz, que yo nací en Grazalema. Luego ya nos fuimos a la parte de Málaga y ahí ya mi padre cogió una tierra y entonces ahí ya trabajábamos todos juntos, mis hermanos y mis padres. Así estuvimos unos 8 o 9 años. Mis hermanos ya se hicieron mayores, uno que no quería trabajar la tierra y emigró al extranjero, se fue a Holanda, ha estado 45 años en Holanda, en Rotterdam, y los otros quedamos en casa trabajando la tierra. Yo hasta que me casé con 22 años y mi hermana igual. Y el otro hermano mío, que el pobre mío ya falleció, un joven, y trabajó mucho. Bueno, y de política no se podía hablar, en mi casa no se hablaba, era lo que había y se acababa, porque había mucho miedo. Pasaba la Guardia Civil y se hablaba lo justo. La Guardia Civil pasaba con un blog, había que firmarle para ellos justificar que habían estado en esos sitios, pero con ellos no se hablaba nada. Llegaba, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Haga usted el favor de firmar aquí, muchas gracias, y no se hablaba nada. Los vecinos algunos sí hablaban algo, pero no mucho, porque había miedo. Y la situación muy mala. Yo nunca tuve juguetes, ni mi hermana. Bueno, mi hermana nació en el 59 y ya cuando ella tenía 8 o 10 años ya había cambiado un poco la situación, porque mis hermanos eran mayores, ya se trabajaba más, se ganaba algo de dinero. Mi hermana fue al colegio bastante tiempo, pero yo no. Nunca tuve reyes, yo nunca tuve una muñeca, no me gustan las muñecas, porque será que como no las tuve, pues no me gustan. Entonces yo no comprendo esas mujeres mayores que hay que le encantan las muñecas, que en su casa tendrán un montón de todas las clases y van por el escaparate. ¡Oh, qué bonita, qué bonita! A mí no me llama la atención, no me llama. Será por eso, porque no las tuve. Luego, gracias a Dios, ya fue cambiando la vida y bueno, hasta el día de hoy, que hoy pues estamos bien. Yo disfruto de mis nietos, de mi hijo, de mi marido, de la casa, de si tengo más, menos, pero doy gracias porque vengo de situaciones muy malas y entonces valoro lo que tengo hoy y no exijo más. Ya está en una edad que solamente, digamos, no exigí, sino pedí salud para los míos y para mí. ¿Cómo viviste el franquismo tú y tu familia? Pues de forma normal, como me imagino que lo vivió la inmensa mayoría del pueblo español. ¿Eras nacionalista, republicano y cómo te afectó la guerra civil? Bueno, yo nací en el 42, por lo tanto de política nada, y como no había nacido, pues a mí lo que me afectaron fueron
los resultados de la guerra. O sea, la posguerra es lo que a mí me afectó. ¿Qué opinas de Franco? Bueno, para mí es imposible dar una definición exacta sobre Franco, porque evidentemente hizo muchísimas cosas mal, pero también hizo cosas positivas que no existían antes de Franco, que quizá en la entrevista lo iremos viendo. ¿Qué edad tenía más o menos cuando este murió? Hemos dicho que tenía unos 30 y tantos años. Vale. ¿Alguna vez tuviste que llevar la bandera franquista, hacer el saludo fascista o cantar Cara al Sol? El Cara al Sol lo canté durante 5 años en la Escuela de Formación Profesional de Málaga, que precisamente se llamaba Francisco Franco, y todos los días, antes de entrar en las clases, pues formábamos como se formaban en los cuarteles artocardianas, y entonces se pasaba lista por los jefes de sección. Los jefes de sección era un niño en cada clase, las clases éramos unos 30 alumnos, de ellos pues bueno, elegían los maestros, elegían al que consideraban más idóneo, y ese era el jefe de sección. El jefe de sección venía a ser pues como un jefe de compañía en el ejército. Mandaba todas las cosas, se mandaba igual que funcionan los soldados en el ejército. Todo era base de órdenes de mando. Vale. ¿Recuerdas cómo eran los medios de comunicación? Hombre, los medios de comunicación, la verdad es que yo tenía nulo acceso a los medios de comunicación por la simple razón de que no teníamos dinero para comprarlos. Lo único que oíamos era Radio Nacional de España en Málaga, sobre todo, en el famosísimo parte de noticias que daban a las 10 de la noche. ¿Podrías decirme qué aspectos positivos trajo el franquismo y negativos? Bueno, el negativo, claro, la represión. Pero claro, no sé yo si no se hubiera hecho la represión, ¿a dónde estaríamos ahora? Eso es lo primero. Luego, a lo mejor la represión, con todo lo terrible que fue, a lo mejor fue necesaria. Por lo menos, para aquel gobierno fue necesaria. Y tiene dos partes de la pregunta. ¿Cuál es la otra? Aspectos positivos del franquismo. Aspectos positivos. Bueno, los aspectos positivos fue que se empezaron a conseguir, o el franquismo empezó a dar, una serie de conquistas económicas y sociales que antes no existían ni tenían idea de que existieran. Por ejemplo, Franco puso la seguridad social, la tan cacareada ahora mismo con el coronavirus y tal, seguridad social, eso la puso Franco, antes no existía nada, ¿eh? Y yo recuerdo perfectamente que las primeras consultas en Málaga las pusieron, yo lo recuerdo perfectamente y puedo hablar de ello 100 años. La primera consulta en Málaga la pusieron en calle La Victoria y mi padre fue precisamente uno de los primeros obreros malagueños en beneficiarse de aquella seguridad social, porque trabajaba en una fábrica muy importante y entonces, claro, los primeros obreros que tuvieron acceso a la seguridad social, porque las empresas podían pagarlo, fueron los que trabajaban en empresas importantes. Mi padre trabajó de mecánico en una empresa que dependía de Elche, en concreto, donde se hacían calzados de goma. Entonces él entró de peón, pero se pegó a los mecánicos y terminó siendo tan mecánico casi como sus profesores. Al final, cuando la empresa se fue a Elche, porque los jefes eran de allí y quisieron volver a sus raíces, pues se jubiló de mecánico. ¿Alguna vez te han pegado en tu colegio si hacías algo mal? Siempre. Sobre todo había un profesor en la escuela donde está ahora, en la Plaza San Francisco. El colegio se llamaba San Pedro y San Rafael, y el maestro don Federico. Precisamente el colegio estaba donde ocupaba el mismo solar, el mismo espacio
donde está hoy la Casa Hermandad de la Paloma. Allí estaba el colegio. Entonces el tal don Federico era terrible. Por cualquier cosa, bueno, él tenía que salir de la clase para algo, pues ponía un niño de orden y entonces el niño, bueno, pues apuntaba en la pizarra todo lo que le parecía oportuno apuntar. A mí me apuntaba casi siempre. Y venía don Federico y lo que hacía era que nos daba 40 relazos en el culo, en las posaderas. ¿En el culo? En el culo, en el posadera aquí, nos cogía pom, y eso es lo que hacía, pero con mala leche, con mala leche. Vale, pues ya. ¿Cuándo nació? Pues mi abuela Dolores nació en 1926 y actualmente tiene 94 años. ¿Cómo fue su niñez? Pues su niñez fue una niñez muy feliz, ¿vale? Porque económicamente estaba muy bien, porque su padre se dedicaba a controlar las importaciones y exportaciones que había en el país. Entonces, económicamente, pues tenía una solvencia muy buena. ¿Cómo era su vida en el hogar? Pues su vida en el hogar, al ser la única niña, junto con su madre, pues se dedicaban a hacer las tareas del hogar y sus hermanos, que eran 3 varones más, pues se dedicaban a estudiar, a hacer cosas propiamente de los hombres de aquella época, ¿vale? ¿Estudiaron sus hermanos y ella? Pues sí, sus hermanos estudiaron, 2 de ellos estudiaron ingeniería, que es la ingeniería de camino, ¿vale? Y luego otro estudió para profesor. Y ella tenía un padre moderno, entonces como que la dejaron estudiar. Entonces ella estudió medicina y empezó a ejercerla durante pocos años. ¿Cómo fue su vida de joven? Como he dicho, ella estudió medicina, entonces empezó a trabajar en un convento, ¿vale? Junto con las monjas que eran las enfermeras y tal, y ella entraba y salía como médico. Lo que pasa es que conoció a mi abuelo y tuvo que dejar de trabajar. ¿Con cuántos años se casó? Pues se casó con 24 años. Entonces, para aquellos tiempos fue una época tardía. Eso le ayudó a poder ejercer, ¿vale? Como médico. ¿Cómo fue su vida después de casado? Pues su vida después de casada realmente fue enfocada a la crianza de su hijo, o sea, de mi tío y mi padre, que eran 4, y al hogar, a trabajar en el hogar y a tenerle el plato de comida a mi abuelo cuando llegaba, a tener la casa limpia, todo planchado y la mentalidad que se tenía antes de la mujer. ¿Cómo fue ser mujer en el franquismo? Pues ser mujer en el franquismo era como ser un cero a la izquierda, según ella. Decía que la mujer tenía que ser la perfecta casada, la mujer ideal, la mujer que todo lo hacía perfecto. Y en cambio, si tú hablabas con sus amistades o amigas de sus tiempos, tú le preguntas y era como, ¿el hombre cómo va a ponerse a planchar? ¿El hombre cómo se va a poner a hacer de comer? ¿Había discriminación entre las mujeres y los hombres? Como he dicho anteriormente, sí había discriminación. Una mujer ir solo por la calle era como símbolo o como quería decir que estaba como buscando algo o estaba sola. Realmente eso lo hacían, digamos, las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Entonces, el ir sola era como que estabas buscando algo. Entonces, una mujer tenía que estar en su hogar o salir con su marido, y si no, pues no tenía marido, pues te metías a monja. ¿Qué ocurría si no llevabas a cabo lo que implantaba Franco en su dictadura? Pues te mataban. De una forma u otra te mataban. Te mataban en vida o te mataban para ir al cementerio. Matarte en vida quería decir que te encontrabas limitado en todos los sentidos. Te metían en la cárcel o te ponían alguna pena.
de algún tipo. Por ejemplo, mi abuela era una defensora muy de los derechos de la mujer, porque se quedó viuda muy joven, se quedó a los 50 y pico años, entonces siempre había defendido pues las parejas homosexuales, ¿no? O tal, y se veía ahí, se mascaba ahí la discriminación que había, ¿no? Respecto a la educación, ¿cómo fue tu niñez y si realmente había diferencia en el trato por ser mujer y cómo era tu escuela y eso? Pues sí, desde luego había muchísima diferencia. Había mucha diferencia porque, por ejemplo, nosotros estábamos en un colegio, nosotros éramos 8 hermanos y estábamos en un colegio público. En el colegio, para empezar, las niñas, había aulas de niñas y aulas de niños. Los niños y las niñas no estaban juntos. Y siempre a los niños se les daba más importancia, sobre todo desde la familia se les daba muchísima más importancia. ¿Y tú en mi colegio teníamos que rezar, después al entrar, después a las 12 otra vez rezábamos, todo el mundo tenía que ser de la misma religión, tenían que ser católicos, y hay católicos y bueno, y en cuanto a otras ideas que la gente pudiera tener, no se admitía ninguna idea que no fuera la idea franquista, ¿no? La gente no podía expresarse, y mucho menos los niños. Y bueno, pues en cuanto a la educación, yo puedo decir que desde mi casa íbamos a un colegio público donde no había posibilidades de hacer bachillerato. Allí se hacía solamente la enseñanza primaria. Y entonces a mí me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho todas las asignaturas, todos los temas. Y de hecho la directora llamó a mi madre y le dijo que era una lástima que yo no pudiera hacer bachillerato, porque yo era una niña y que me debería de poner en un colegio privado para hacer el bachillerato. Pero claro, un colegio privado, el único que existía en mi pueblo era un colegio de monjas. Dinero. Sí, porque tú vivías en un pueblo, en Martos, ¿no? No vivías en la ciudad. Vivíamos en Martos, en la provincia de Jaén. Que mis padres en la posguerra se tuvieron que ir allí porque era la vida más barata, porque aquí en Málaga, ciudad, pues no se podía vivir, se ganaba muy poco, y la comida en proporción a lo que se ganaba era disparatada, era una cosa que no podía. Entonces mi padre, como era de Renfe, pidió traslado allí, que allí la vida pues era más barata, y además en un pueblo teníamos más posibilidades, pues bueno, de tener una casita de pueblo. Tuvimos siempre, no pasamos hambre porque mi madre tenía su huerto con su conejo, con su gallina, con mi padre sembraba la verdura de temporada, teníamos higuera. Entonces allí en Martos pues nada más que estaba ese colegio, la Divina Pastora, y había que pagar. Entonces a mí mi madre ni me dijo nada. Yo pensaba que le había llamado la directora, porque yo ese día, como se escribía con tinta, era tinta, una pluma que se mojaba en un tintero con tinta, y ese día me había caído a mí un borrón en la redacción, me había caído un borrón en la libreta, y yo tenía 9 años y pensaba que la había llamado porque a mí me había caído el borrón en la libreta, pues como una cosa mala, ¿no? Pues como para que mi madre me regañara. Y mi madre no me quiso decir lo que era para que yo no me hiciera la ilusión de poder estudiar bachillerato. Pero yo lo oí un día que ella se lo estaba contando a una señora que era enfermera. Entonces la enfermera del pueblo pues tenía amistad en el colegio, tenía amistad con las monjas, y habló para que yo pudiese ir. Y entonces yo era la porterita del colegio, yo abría la puerta, la cerraba, le hacía los recados y todo eso, a cambio de que yo pudiera recibir las clases sin pagar. Y pude ir 2 años a ese colegio. ¿Y hasta qué edad estudiaste? Pues yo hasta los 11 años, porque me entré allí con 9 años. El bachillerato elemental eran 4, y el superior eran 6. Y entonces había que hacer, a pesar de que me perdía muchas clases, como yo estudiaba en la portería, pues yo sacaba bien de nota, muy buenas notas.
y ya que iba a entrar segundo, pues nació el octavo de mi hermano, mi madre se puso mala y me quitaron del colegio para ayudarle a mi madre, porque todos eran varones, la única que pues no pude hacer el bachillerato ni nada de pequeña. Lo tuve que hacer de mayor, aquí ya cuando nos vinimos otra vez a Málaga, tuve que hacerlo en el nocturno, me apunté a un trabajo. Y yo estaba en la casa al principio, antes de empezar a trabajar en el hospital, pues se le daba mucha más importancia y era una educación totalmente machista. De hecho, cuando yo le dije a mi padre que me iba a matricular en el bachillerato nocturno para hacer bachillerato, dijo que bueno, que eso por qué, que qué falta me hacía, que una mujer solamente tenía que aprender a cocinar y a coser y las cosas de las mujeres y a obedecer a mi hermano cuando me mandaran algo, ¿no? Entonces yo, como no lo vi justo, me apunté de todas formas, pero en contra incluso de mi familia, ¿no? Cuando me veían estudiando, yo me tenía que quedar a escondidas porque se reían de mí, se reían, decían, mira la niña, pero bueno, ¿y por qué estudia? ¿Y por qué lee? Esta niña está tonta, esta niña está echada perdida, esta niña... Y encima entonces cuando todo el mundo se dormía, pues yo estudiaba. ¿Por qué se fue abuela a Suiza? Porque las condiciones laborales en España eran muy malas, en Andalucía. Los salarios eran muy bajos, solo trabajaban en el campo y no tenían apenas ingresos, no teníamos ingresos ni para las cosas necesarias para alimentarnos. Entonces, pues emigró a Suiza, a un pueblo llamado Zúrich, y él se fue con más gente, más personas, porque había muchísima pobreza. ¿Qué trabajo desempeñaba? Él trabajaba lo que era construcción de carreteras, alcantarillado. Era un trabajo duro, claro. El trabajo que a lo mejor pues las personas de ahí no querían realizar. ¿Cuál era su salario mensual? No recuerdo exactamente su salario, cuánto era. Lo que sí sé que era bastante superior a lo que podía tener aquí. Por eso decidió irse allí, para poder tener unas condiciones mejores, poder vivir y poder alimentarnos y poder vivir medianamente bien. ¿Cuándo volvió a Málaga? Su periodo de vacaciones o de descanso pues era siempre en diciembre y enero. Llegaba un poco antes de Nochebuena y volvía primera semana de febrero aproximadamente. ¿Cuántos años estuvo en Suiza? Estuvo 9 años. ¿Y por qué tanto? Porque las condiciones aquí en España seguían siendo malas, las condiciones laborales, el trabajo seguía siendo precario y no cubríamos las necesidades básicas. ¿Dónde se alojaba y con qué condiciones? Pues alquilaba una casa, iban bastante gente de la localidad, de nuestro pueblo, de Colmenar. También iban más personas que conocieron de Málaga y de otras provincias de España, y se alojaban varias personas, no sé exactamente cuántas eran, en una casa, la alquilaban y ellos pues tenían que hacer sus cosas, su comida, asearse, lavar su ropa, todo. ¿Cuándo volvió? Volvió definitivamente pues a los 9 años. Se fue en el 1964, en mayo de 1964, y a los 9 años volvió. ¿Por qué volvió y no regresó más? Porque aquí, por suerte, las condiciones de trabajo mejoraron. Entonces pues ya empezó a trabajar la construcción y no volvió. Bueno, ¿hasta qué edad estudiaste? Estudié hasta los 14 años. ¿Y después qué hiciste? Después me coloqué en una peluquería de aprendiza. ¿Iba a un colegio de niñas o era mixto? Era un colegio de niñas solo. ¿Y a qué colegio iba? A La Goleta, un colegio de monjas. ¿Y allí qué hacías tú en el colegio? Pues allí hacíamos las cosas naturales de un colegio. Estudiábamos,
lo que teníamos que estudiar. Después íbamos a misa, porque era un colegio de monjas y era obligatorio de ir a misa. Íbamos al recreo y los trabajos que nos ponían en la clase para hacer. Vale. ¿Y tú llevabas uniforme, no? Allí. Sí, sí. Vale. Y bueno, y cuando tú ibas al cine, antes de las pelis, ¿qué ponían? El Nodo. ¿Y eso qué? Eso era un resumen de lo que pasaba en España. Era un resumen de noticias de lo que pasaba en España. Vale. ¿Y recuerdas la muerte de Franco? Sí. ¿Y afectó a tu día a día y al de las personas de tu alrededor? A mi día a día no afectó, a lo de las personas ya no te lo puedo decir porque no lo sé. Vale. ¿Y de la Semana Negra qué recuerdas tú? La Semana Negra fue un partido que se hizo llamado Grapo, que en Madrid, en la calle Mayor, entraron a una oficina de abogados y mataron a varios abogados, porque el Grapo estaba en contra de la ETA y la ETA estaba en contra del Grapo. Eran dos bandas diferentes. Vale. ¿Y el regreso de España de los exiliados tras la Guerra Civil cómo fue? Pues aquello fue muy triste porque fue muchas criaturas que vinieron a España después de tenerse que ir obligadas por la guerra que hubo, y claro, al volver a España pues lo pasaron muy mal. Lo pasaron muy mal porque no tenían de nada y lo pasaron fatal. Vale. Y bueno, cuando tú trabajabas de peluquera, ¿cómo eran las condiciones laborales? Pues las condiciones laborales no eran ninguna, solamente lo único que ganaba como estaba de aprendiza, pues eran las propinas que me daban, pero luego después sueldo no tenía ninguno. Vale. Bueno, y ahora respecto a la religión, ¿qué protagonismo tenía y cómo afectó a tu vida? Bueno, pues la religión, igual que con respecto a la política, no se podía ser de otro partido, pues la religión no se podía ser de otra religión. Teníamos que ser todos franquistas y católicos, ¿no? Católico, apostólico, romano. Pues nada, a mí me gustaba mucho la religión, me gustaba y leía la Biblia y leía sobre religión. Entonces yo no se podía ser de otra religión. Yo cuando era, por ejemplo, de adolescente, tenía yo 16 años, me acuerdo, que conocí la religión evangélica. De lo que es la religión protestante hay muchísimas confesiones. Pues yo conocí a un muchacho que era pastor, a un pastor protestante, y me habló y tal, y entonces empecé a ir a la iglesia y me gustaba más. La veía como más razonable, ¿no? Mi padre se puso muy enfadado y me regañaba mucho y me hacía todo lo posible para que yo no fuese al culto, y para que yo la Biblia la tenía que leer a escondidas porque él no quería, decía que no, que eso me iba a buscar un problema, que había que ser de lo que había que ser, que no se podía ser diferente porque eso daba problemas y me podía perjudicar mi vida. Entonces yo lo que vi muy injusto, que se dirigiera la vida de las personas de una forma tan marcada, ¿no? Que se marcara, ¿no? Tú no puedes estudiar, tú tienes que obedecer a tus hermanos porque ellos trabajan, tú tienes que tal, tú tienes que cual. Sí, por la religión perdiste tú. La religión, que eso era una cosa como muy personal de la persona. Entonces ya me digo, bueno, ya lo que faltaba, que yo no pueda creer lo que yo crea, lo que yo quiera. Es que esto ya es demasiado. Entonces yo estuve yendo durante 4 años, después me salí. Porque vi que la religión... Por pertenecer a esa religión perdiste a un amigo o algo así, ¿no? ¿Me contaste? Bueno, sí, yo me enamoré yo estaba en una tienda trabajando porque una vecina tenía una amenaza de aborto y tenía una tiendecita de comestibles.
Entonces yo le ayudaba sin cobrar nada, le atendía a la tienda para que ella hiciera el reposo, para que ella pudiera sacar adelante a su bebé, que lo sacó, vamos, que sacó el embarazo. Y entonces el muchacho que iba allí a repartir el pan, el dueño de la panadería, que vamos, hoy día eran una familia buena y muy educado y tal, me enamoré de él y él de mí. Nos enamoramos. Y entonces pues yo tenía muchísima ilusión porque era un chico muy educado, un chico muy guapo, vamos, para mí era mi príncipe, ¿no? Pero un día, hablando así, él se fue de viaje y entonces me dijo, te traigo un regalo, como te gusta tanto leer, pues te traigo un libro. Y digo, ¿qué libro? Y dice, mira, Los curas protestantes, que era sobre eso, sobre la reforma de Martín Lutero y todo eso. Digo, fíjate qué bien, pues yo soy de esa religión. Y entonces él me dijo que no, que si yo no me salía que él no podía seguir saliendo conmigo, porque o sea, que todo eran condicionamientos, ¿no? Todo eran por parte de mis padres, de la sociedad, de la familia, de que yo era chica en vez de chico, de que me quitaron del colegio cuando a mí me gustaba y a mi hermano no. ¿Por qué no quitaron a mi hermano? Que le hubiera ayudado a mi hermano a mi madre, que era mayor. Bueno, y ya para terminar, ¿qué le pasó a tu padre que se tuvo que afiliar a la Falange y él no creía en eso? Sí, mi padre cuando la guerra, él era de idea socialista, y tal, y trabajaba de aprendiz en una farmacia. Entonces alguien diría, porque entonces por lo visto ocurría mucho eso, que alguien decía, pues aquel es comunista, o aquel es socialista, o aquel, iban a buscarlo y bueno, pues los problemas que había, ¿no? Y cuando la guerra, que nada más que por decir una persona, aquel es comunista, cogía, se lo llevaban y lo metían en la cárcel o lo fusilaban, vaya, eso no había contemplaciones, ¿no? Entonces alguien lo diría y fueron allí a buscarlo a la farmacia. Entonces el jefe, que lo quería mucho, pues cogió y lo ocultó, lo escondió para que no lo encontraran. Dio coraje y le dijo, pues pero yo ¿por qué tengo que decir que no soy socialista si yo lo soy? Al contrario, es que yo me voy a afiliar al Partido Socialista. Es que me voy a afiliar porque mis ideas son esas y yo creo en eso. Además yo he leído mucho y yo creo en el socialismo. Entonces le dijo el jefe, mira niño, vete para tu casa y vete y coge los documentos y vete y apúntate, yo te voy a apuntar a la Falange Española. Además te tienes que apuntar para que vean, para que si te siguen la pista e investigan y eso, vean que tú eres de la Falange, que tú no eres socialista, porque si no te puede pasar algo muy malo. Y entonces mi padre se tuvo que apuntar, se apuntó porque estaba en peligro su libro. Yo no sé lo que le hubieran hecho, si lo hubieran privado de la libertad o algo peor, ¿sabes? Y tú también me has contado que a veces se llevaban a gente de paseillo y después los mataban o algo así. Sí, esto me lo contaban ellos, que por ejemplo cuando la guerra y después de la guerra, las personas que tenían ideas republicanas o ideas socialistas y se enteraban, pues iban y decían, o se oponían al régimen franquista, iban y le decían, véngase con nosotros, que vamos al cuartel, que tiene que declarar, lo que sea. A eso le llamaban el paseillo, porque es que se lo llevaban y se lo llevaban o a las tapias del cementerio o a donde fuera y lo fusilaban. Y después sí que vino, me acuerdo, no se sabía nada, aquí no está, y se sabía que lo habían matado. Eso se lo hicieron una cantidad de personas. Bueno, Pablo, te digo algo. La época que yo estuve sirviendo, yo me fui a servir en el 70, me fui a servir a Mahón, estuve 12 meses en la mili. No se comía bien, se comía mal, todo bajo una disciplina muy controlada y muy mal, los jefes muy severos y no te podía escantillar. Yo una vez me escantillé un poco y estuve al calabozo, me pelaron a rape y perdí el permiso y ya no me lo dieron.
Entonces, de soldado, yo estaba soldado raso, de soldado pasé a, cuando ya pasó todo el tema, me fui a Mahón. En Mahón estuve hasta los 12 meses que vine con permiso y a los 12 meses ya me licencié. Tuve un problema, tuve una caída en una noche de Navidad, me caí por una escalera y me partí una mano. Entonces estuve ingresado en el hospital, tuve un golpe de tiempo. Y luego después, pues ya yo allí en el campamento, que era en Palma de Mallorca, estuve de auxiliar. Yo era el que formaba a la gente, los llevaba a hacer instrucción y los mandaba y les mandaba a hacer filas, romper, en fin, y todo ese follón. Y por lo demás, pues claro. ¿Tú fuiste a la mili? Sí, me obligaron. ¿Y antes de eso hacías otra cosa? ¿Te dedicabas a algo? O... Trabajaba en la agricultura y trabajaba en la albañilería y en lo que me salía, trabajaba. ¿Y cuándo, con qué edad te fuiste tú a la mili? Con 18 años. ¿A qué lugar? Pues mira, en San Fernando, Cádiz, en el campamento de marinería, pues allí me tuve que incorporar cuando la fecha que ellos me pusieron. Y estuviste, por lo que sé, estuviste destinado en varios sitios. Sí, hice la instrucción de marinería en el CIN de Cádiz, en San Fernando. De San Fernando me mandaron a la escuela de máquinas del Ferro del Caudillo. ¿Qué hacías allí? Y allí lo que hacía era pues un curso de máquinas, curso de maquinaria, de motores. Y después me destinaron a un barco, a un navío, que era el barco de desembarco Aragón, el Aragón. Vamos, que todavía está navegando. ¿Y cómo era un día normal allí, desde que te levantabas, lo que hacías? ¿Pero dónde? ¿En el barco? Sí, en el barco. En el barco, pues, cada soldado tiene su destino en el barco. Y entonces el mío era mantenimiento de lanchas de desembarco. Porque el Aragón es un barco de desembarco de infantería de marina para cuando hay que entrar con la infantería por las costas, el barco desembarca a los soldados y entra a las costas. Pero el barco no se acerca a la orilla porque no puede, es un barco grande. Entonces son lanchas de desembarco. Y yo era un motorista, el encargado de los motores de la lancha de desembarco. ¿Y tú has utilizado alguna arma? Sí, arma el CESME. Íbamos a los campos de tiro a entrenar, a ensayar, a coger práctica. He tirado con pistola. Y poco más, porque en la marinería, que yo era un marinero, que no soy un soldado de pegatiro, pues entonces no se usa las armas demasiado, porque te dedicas a otras cosas. ¿Y cuando comíais eso, erais mucho? Pues mira, en el barco éramos 400 de tripulación. Los que llevábamos el barco éramos 400. Cuando íbamos de maniobra, de desembarco, pues venían 2.000 o 3.000 soldados de infantería de marina, que eran los que hacíamos las maniobras de desembarco. Nosotros nos dedicamos a llevar barco y a mantener barco, y los de infantería eran los que desembarcaban en las costas. Y al ser tanta gente allí comiendo, ¿la comida cómo era? Pues mira, te puedo hacer una idea. ¿Y tu madre te mandaba algo, comida o ropa o algo? Mi madre no podía mandarme nada porque no tenía posibilidad de mandar. Entonces yo me buscaba la vida como podía. ¿Y para comunicarte con la familia y eso, cómo lo hacías? Pues en esa época no había móviles ni había tanta comunicación como hay hoy en día. Por carta o por teléfono, pero teléfono no tenía mi familia, entonces no podía por teléfono tampoco. Prácticamente no me comunicaba. Y he escuchado algo de un juramento de bandera, ¿eso qué es? Pues mira, eso es cuando tú te incorporas a la mili,
Pues lo que hace es enseñarte un poco a manejar, a desfilar, a manejar, a hacer soldado. Entonces, cuando ya más o menos ellos calculan que tú eres soldado, un mes, mes y medio, depende, cada jura de bandera tiene un tiempo, pues ya pasa a ser soldado. Primero por eso es un campamento de instrucción, que es donde te incorporas. Te instruyen y cuando juras bandera ya eres soldado. ¿Y después de eso, a dónde te mandaron? Ya te lo he dicho antes, al Cerro del Caudillo. Ah, vale, vale. A hacer un curso de máquinas de barco, de motores. ¿Y cuándo te licenciaste? Justo al año de incorporarme, un año. Entonces, durante ese tiempo, ¿te pagaban o te daban algo de dinero o algo? Bueno, me daban 1000 pesetas, porque en esa época eran las pesetas, y 1000 pesetas al mes. No tenía ni para fumar, yo en esa época fumaba, hoy en día, gracias a Dios, no fumo. Y durante toda esa experiencia que has tenido, ¿qué opinas sobre todo? Pues mira, como experiencia de militar no lo veo una tontería, porque lo primero que no estamos formados como para ir a una guerra, porque no te dan formación. Pero como para despegarte un poco de la familia y hacerte un poco independiente, viene bien. Bueno, Pedro, cuéntame, ¿qué fue el desastre del Prestige? Pues fue el hundimiento de un buque petrolero y ocurrió un derrame de petróleo en toda la costa de Galicia. Fue considerado el tercer accidente más costoso de la historia. La limpieza del vertido y el sellado del buque costó unos $12.000. ¿Cuándo sucedió el hundimiento? Pues el hundimiento del barco fue el 19 de noviembre, que se partió en dos y se hundió. ¿Y a quién afectó? Pues afectó a 2.000 kilómetros de costa, tanto española, francesa y portuguesa. ¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente del barco ocurrió el 13 de noviembre, que hubo una tormenta muy grande y el barco, cargado con 77.000 toneladas de petróleo, tuvo una grieta muy grande y se acabó hundiendo a 250 kilómetros de la costa el 19 de noviembre, que fue cuando se partió en dos. ¿Qué zona fue la primera afectada por el vertido de fuel? Pues el 2 de diciembre había 164 playas afectadas en toda Galicia. Y el 7 de diciembre ya afectaba a playas de Asturias, Cantabria y Vizcaya. ¿Y cuál fue tu conclusión de esos días? Pues la realidad es que en las primeras 20 horas tras el accidente, el barco vertió al mar entre unas 10.500 toneladas y 21.000 toneladas de petróleo. Y siguió echando fuel durante todo su recorrido frente a la costa cuando lo estaban alejando de los puertos. Y a unos 250 kilómetros que se encontraba cuando se hundió, fue cuando partió en dos. Eso fue lo que ocurrió y el buque, al ser alejado de la costa, su afectación fue mayor. Y fue lo que ocurrió. Que querían evitar que afectara mucho y al alejarlo ocurrió lo contrario. Que afectó a más espacio de costa. Y la afectación fue mayor. Y eso fue costas españolas, portuguesas y francesas. Bueno, Pedro, pues muchas gracias.